Amigos de Viernes del Misterio, amigos de Nocturna RCN, que todos los viernes estamos aquí en esta cita, una cita especial, una cita con toda la maravillosa audiencia de nuestro programa dentro y fuera del país. Hoy tenemos la continuación de un programa que ha generado mucha expectativa con nuestro invitado, un ciudadano cubano exiliado en la vieja Europa, en España, que nos ha venido contando unas revelaciones que han dado mucho de qué hablar en nuestro programa. Recuerde que usted puede participar con nosotros, puede enviarnos sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas también. Puede participar en Twitter en el hashtag Viernes de Misterio con sus preguntas y opiniones. También pueden seguirme en mi cuenta de Twitter en @DaReyesPrieto. El Instagram del programa es muy sencillo, Pandemia Misterio-bajo. Y en YouTube nos encuentran como Pandemia Misterio. Tenemos un correo electrónico también, misteriopandemia@gmail.com. Ahí se puede comunicar con nosotros y podemos conversar. Bueno, ya como habíamos dicho, habíamos dado algunas puntadas sobre la revolución cubana y esta revolución que se conecta con poderes hegemónicos globales. Tiene intereses buscando imponer un nuevo orden mundial. Esto lo hablamos en nuestro capítulo anterior. Y en este mare magnum de cosas que se tejen allí soterradamente, pues aparece la figura de don Fidel Castro, quien según varias investigaciones y también de nuestro gran invitado, un historiador y un investigador sobre este tema, eh, pues este señor, esta figura de Fidel Castro junto a las familias más poderosas del mundo en Estados Unidos, pues quieren imponernos un nuevo orden mundial. Y simplemente algo que me llamó mucho la atención y que conversamos con nuestro invitado el episodio anterior fue que Batista y el mismo Fidel Castro pues son fichas de este nuevo orden mundial del cual estamos hablando. Y todo hace parte de un plan, así. Y lo ignoramos, no lo conocemos, no sabemos qué es lo que sucede en nuestro alrededor. Quiero saludar al historiador, al investigador, al amigo Nelson, que está con nosotros en este momento desde algún lugar de ese bello territorio español. Está con nosotros. Nelson, gracias por atendernos y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer. En lo que le pueda servir, pues vamos a intentarlo. Bueno, para retomar algo que ha llamado mucho la atención y que muchas personas me han llamado, me han escrito y me han dicho, pero esto es cierto. Quiero que retomemos brevemente un punto clave en el que quedamos la conversación anterior, y es que estábamos hablando de que tanto Batista como Castro han sido impuestos por familias muy poderosas en el mundo y en Estados Unidos, y esto hace parte de un plan macabro que quieren imponer en este planeta. Y que Batista había nacido aquí en Carmen de Bolívar, aquí en Colombia. Sí. Sí, en el Carmen de Bolívar hay un médico, el doctor Morante, un médico ahí muy popular, además un hombre con muchas virtudes, ¿no? Aparte de su trabajo. En estos días se jubilaba, si mal no recuerdo, me dijo. Y entonces él se encarga de organizar la historia de ese pueblo. Él siguió la tradición de un periodista de apellido Ibáñez que encontraron bueno, siempre se comentó en el Carmen de Bolívar que Batista había nacido allí, hijo del carcelero municipal que se llamaba Alejandro Batista Madrid. La madre de Batista se llamaba Rosa. Allí, luego en Cuba, se le cambió el nombre a Carmela.
Fíjate que hay una cosa ahí curiosa, ¿no? Del Carmen y luego en Cuba, cuando le arreglaron los documentos a Batista para convertirlo en cubano y que pudiera pasar a los planes estos que tenían con él desde muy temprana edad cuando llegó a Cuba. Entonces, este hombre del Carmen de Bolívar, el doctor Morante, bueno, cuando yo me pongo a buscar, así como si nada, porque lo menos que yo me imaginaba hace 4 años es que Batista hubiera nacido en Colombia, aunque si lo miras bien el rostro de Batista, es un rostro que de la zona vuestra, ¿no? Que no tiene nada De- que ver los rasgos de- de Batista del Caribe, ¿no? con Del las, Caribe con la- colombiano. del, del Caribe colombiano, porque la mezcla tan grande de razas que hay en Cuba no tiene nada que ver con el rostro de Batista. Es un rostro que, vamos, el rostro solamente lo dice todo. Y, y bueno, incluso a él le apodaban el negro y Batista no tiene rasgos de negro ninguno. Batista es de ahí, de la zona esta de ustedes, ¿no? Del Caribe colombiano. Yo me he puesto a mirar miles de fotos y la verdad que las fotos cantan solas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre este, el Alejandro Batista Madrid, era, tenía su mujer y su familia. Y cuando nace Batista y ya pues pasan unos añitos, pues las típicas cosas estas que ocurrían en aquellos tiempos y en esto también, en cualquiera, pues los mandó para Cuba. Y bueno, entre los datos que hay, los periodistas del Carmen de Bolívar, en un periódico que se llamaba Eco de la Montaña o Ecos de la Montaña, en el año 40, por ahí yo tengo el recorte del periódico que me lo mandó el doctor Morante. Una pena, si hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, te lo hubiera enviado para que lo mostrara. Eh, los periodistas de allí del Carmen dicen, escriben en el periódico ese, que lo tengo, ya te digo, por ahí lo tengo, dice, eh, error garrafal en Cuba, un carmero va a ser el presidente de Cuba, que también lo ponían los Estados Unidos, porque Batista nunca hubiera ganado unas elecciones en Cuba precisamente por el color de piel, porque aunque no tenía nada de negro, pero Cuba es un país muy racista y más en aquellos tiempos y las clases de la burguesía y demás no querían tener a un presidente que no fuera blanco, simplemente. Y más cuando Batista en el año 33, esto fue en el 40, pero que en el 33 le dio un golpe de Estado, porque Batista dio 2 golpes de Estado directamente. 3, si contamos con que aceptó ser manipulado en estos años, en los años 40, para ocupar la presidencia del 40 al 44. Entonces, como en el 33, él dio un golpe de Estado con los sargentos, fíjate, por encima de generales y todo. Él dio un golpe de Estado y no lo pudieron poner de presidente en aquel momento porque no tenía documentación. Se llamaba Rubén Sardívar, porque el padre nunca lo reconoció. Y entonces, a raíz de este tema de la revolución de los sargentos, él aquel día amaneció sargento y se acostó coronel. Y entonces lo pusieron al frente del ejército, de mano del embajador de los Estados Unidos, Sumner Weyland. Y luego, en el 40, bueno, durante el mandato de estos 4 años, o aquí no cargo, no cuadro bien si fue en este momento o en los años 50, Batista se encargó de que se hiciera la televisión, se instalara la televisión en el Carmen de Bolívar. Mandó para allá un equipo de cubanos. Batista era muy bondadoso porque tenía mucho dinero, ¿no? Y ingenieros cubanos fueron los que se encargaron de allí en el Carmen de Bolívar de instalar allí las antenas y lo típico, ¿no? de la televisión. Esto entra en los datos que el doctor Morantes me aportó, porque, como te decía, cuando empecé a buscar eh, datos de dónde nació Batista, veo que en internet aparecen
como 4 lugares en Cuba donde había nacido. Y en una zona tan pequeña, cuando te dicen Bijarú, Veguita, Banes y el otro, ¿cómo se llamaba el otro sitio? Bueno, no recuerdo ahora el nombre del otro sitio. Cuando ya tú ves 4, es para no creer en ninguno, pero seguí buscando y entonces veo en internet que dice Batista nació en el Carmen de Bolívar. Me pongo a buscar y con una amiga colombiana, bueno, traté de localizar al doctor Morante y era imposible. Entonces una amiga allá en Colombia mandó a un empleado de ella en moto hacia el Carmen de Bolívar y este hombre me localizó al doctor Morante y a partir de ahí, pues bueno, hay entre el doctor Morante y yo una comunicación muy grande. Incluso él me aportó muchos más datos porque son evidencias, ¿no? Y a veces un cúmulo de evidencias se convierte en una prueba. Entonces él me mandó muchos datos, muchas evidencias que se comentaban allí en el pueblo. Incluso cuando a él lo van a poner de presidente en el año 40, en el 39 fueron 2 comisiones de cubanos al Carmen de Bolívar para una para comprobar si era de la zona y otra para desmentir esa versión, porque en Cuba eso también se comentaba, me han dicho ancianitos cubanos que he podido contactar y me han dicho que es cierto, incluso en Banes, que era en la zona donde él vivía en Cuba, le apodaban el mexicano. Entre los tantos apodos que tenía, uno era el mexicano. Y es por el acento que le sonaba a la gente, aunque ustedes hablan más lindo, no, hablan más lindo que nosotros. Y bueno, el acento de los mexicanos también tiene su encanto. Sí, 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 para mí el acento cubano es un desastre y cada vez se deforma más por culpa de las músicas chusmas estas que Fidel Castro ayudó a promocionar en Cuba para destrozar la decencia cubana con los bailes cubanos, que te parezca un tema de ficción, pero las músicas cubanas también fueron utilizadas para romper la decencia de Cuba. En Cuba en los años 80 ningún cubano sabía bailar, muy pocos. Y crearon un programa de televisión que duró 2 años precisamente para eso, para que todo el mundo se pusiera a bailar, porque es lo típico del comunismo, darnos pan y circo, igual que mucho deporte, para dar una imagen de fortaleza y nosotros muriéndonos todos de hambre allá adentro. Y Claro. bueno, Nelson, otro detalle, dime, dime, no, dime, Nelson, dime. no olvide lo que me va a decir, la idea que con la que va a complementar. Sí, Nelson Machín Viera, nuestro invitado en esta noche, participen en YouTube buscándonos en el canal Pandemia Misterio y en Instagram Pandemia Misterio-bajo. Nelson, ¿recuerda usted que hace un tiempo, de un tiempo para acá, 5 años para acá, hubo una discusión muy fuerte sobre la nacionalidad, por ejemplo, la nacionalidad de Nicolás Maduro, presidente actual de Venezuela? Y hay sí, datos muy certeros y personas muy confiables que aseguran que él nació en, en el departamento aquí en Colombia, en el norte de Santander, en un municipio que se llama Ocaña, que es muy cerca a la frontera con Venezuela, que allí habría nacido y que pues misteriosamente ya sabemos cómo operan estas fuerzas oscuras, destruyeron el acta de nacimiento y ahora pues él tiene la nacionalidad venezolana y dice que él es nacido en Venezuela. Pero me llama la atención el paralelismo con el tema de Batista, ¿no? Que también nacionalizado, sí, nacido en Colombia, pero después aparecen en las actas de nacimiento como si hubiese nacido en Cuba, ¿no? sí, sí. Esta gente lo manipula. Mira, eh, ahora mismo hay un cineasta leyendo el libro mío. El hombre viene a hacer un documental con mi vida y demás porque quiere llevar el libro al cine. Y el hombre está alucinando. Dice, es que dice, esto le quita a uno las ganas de creer en todo. Dice, porque de la Totalmente. forma en que narras, incluso allí hay unas 10 páginas del doctor Morante, del estudio que hizo el doctor Morante conmigo, y están incorporadas en el libro. Y hermano, cuando
uno a esto cuesta trabajo creerlo, pero el dinero hace barbaridades y hay que tener una vergüenza, hay que ser un ser extremadamente exquisito para que le ofrezcan, por ejemplo, Batista, arreglar los documentos de Batista, costaron en aquel momento en Cuba, esto es un dato de Cuba, 15,000 pesos de la época. Eso es una barbaridad de dinero que no sé con qué te la pudiera comparar, pero 15,000 pesos en aquel momento, eso no lo ganaba nadie. Entonces todo eso son de esta gente, pero aparte, el suegro de Fidel, el que iba a ser el suegro de Fidel, era en esa zona de Bane el alcalde, el abogado de la Unai Fruit y abogado también, y juez y notario. No sé si hay el alcalde, notario, juez, abogado. Es decir, que más fácil no lo podían tener. Y así era todo. El dinero hace barbaridades. Y hablando de dinero, que era la idea que antes corté, a una, vamos a decir, supuesta hermana de Batista que vivía en el Carmen de Bolívar, en un momento, porque allí llegó la comisión que llegaron, incluso dice el doctor Morante que a un primo de Batista que se llamaba Jairo, le dieron a beber algo que trajeron, que a partir de aquel día el hombre se convirtió en alcohólico. Y entonces que la señora que tenía en el baúl el recorte este del periódico que tengo por ahí, que esta señora, supuesta hermana de Batista, Batista ya cuando se fue de Cuba, con la barbaridad de millones que se llevó, Batista fue el hombre más rico de España cuando se fue de Cuba, porque él vino para España. Aunque digan que Portugal y eso no, él vino para España. Y aunque también tenía casa en la isla de Madeira. Y esta señora, Batista le mandó un dinero al banco y la señora nunca se atrevió a recogerlo porque estaba amenazada que si cogía algo de Batista, los rusos, fíjate, los soviéticos, le podían hacer daño a la familia. Es decir, que lo que Batista dejó en el Carmen de Bolívar se quedó bajo amenaza para que no se les ocurriera ni nombrar parentesco alguno con Batista. Y claro, en su momento pues recibieron también dinero para ese tipo de silencio que es necesario cuando los amos del planeta manipulan cualquier cosa, y algo tan similar a lo de Maduro, a lo de Batista, pues también son las dudas existentes con Barack Obama, ¿sabe? No se sabe claramente dónde nació Obama. Hay hasta gente que dice que es un clon y le buscan parentescos bastante feroces, ¿no? De los cuales no quiero hablar aquí, pero si uno se pone a mirar los rostros, pues es asombroso, ¿no? Y bueno, fue preparado desde niño, creo que en el programa anterior lo expliqué, fue preparado desde niño precisamente para ocupar el cargo que iba a ocupar en su momento, que una de las faltas de respeto es que le den el premio Nobel de la Paz, cuando en 8 años no tuvo a su ejército ni un solo día en paz, y que no se lo quitaran y que se lo dieran solamente al comentar. Es decir, que todo en este mundo, todo está manipulado, todo está manipulado, y entonces pues eso, hay que tener una dignidad tremenda para que te digan, oye, yo te voy a hacer millonario, pero tú vas a ser mi títere. Entonces, Claro. pues, la mayoría de la gente acepta. Nelson, Dime. ¿en qué momento de esta historia ya vamos entendiendo un poco de quiénes estamos hablando? La figura de Fulgencio Batista, ya usted nos lo explica muy bien, nace en Colombia, es reclutado aquí, lo preparan desde muy joven, llega a la isla y hace lo que hizo y cambian toda su historia para decir que nació en Cuba cuando hay información muy verídica donde asegura que había nacido en el Carmen de Bolívar aquí en Colombia. ¿En qué momento aparece el agente Alex o 141 que usted menciona en su libro? Bueno, el agente Alex o 141 es el nombre, el seudónimo de Fidel en la CIA. Y el de Batista era el hombre. Oiga esto, Batista era el hombre. Ese era como los Estados Unidos
llamaban a Batista era por el hombre y a Fidel Castro el agente Alex o 141, porque fue el cubano número 141 que reclutó la CIA. En este caso, en el año 47, para probarlo, posteriormente en el 48, en abril, en el Bogotazo, en Colombia. Sí. Ahí fue donde lo estrenaron. Lo iban a estrenar en Cuba en el 47 en una expedición que había para intentar derrocar a Trujillo, el dictador de República Dominicana. Pero bueno, aquellos planes se frustraron y demás, y él salió ileso porque él sabía lo que había. Además, allí estuvo con el grado de teniente y no, Fidel Castro no cursó en Cuba ningún estudio militar. Y hace poco, en una entrevista que me hizo un canal de Chile, alguien comentó que Fidel Castro había estudiado en West Point, en Estados Unidos, que es una academia militar muy famosa, y después empecé a hacer investigaciones con otro cubano que le fascinan estos temas también, y llegamos a la conclusión de que por eso fue como teniente en la expedición esta que mandaron hacia República Dominicana, que le avisaron a Trujillo, y bueno, Fidel, como en todo, salía siempre ileso porque por delante le avisaban de todo. Y ya luego lo prueban en el Bogotazo. Y luego del Bogotazo, ese mismo año, se casó con la hija del alcalde de Bane, del notario, del abogado de la Junel Fruit. Todo esto que fue donde, en la casa donde Batista, donde prácticamente criaron a Batista por orden de los capos de la Junel Fruit, porque en esa casa fue donde la madre de él llegó. Cuando llegó, empezó a trabajar como ahí, como todo, con los niños, con la limpieza, con lo típico de las personas que se dedican a esta labor. Y entonces, bueno, luego allí le inventaron, pues, hasta un padre, un cubano que había peleado en la guerra de independencia, pero ya te digo, el dinero arregla todo. Y Fidel Castro, el nombre de Fidel Castro era Fidel Hipólito, era el nombre de él. Le pusieron Fidel por un canario que iba a ser su padrino, que era el hombre que ayudaba, que le prestaba dinero al padre y demás. Hipólito, porque nació el 13 de agosto y le encajaron ese nombre, ¿no? Y luego, cuando le ponen el agente Alex como seudónimo, incluso él tiene 3 hijos, que a los 3, como digo en el libro, una novia cariñosa los puede llamar por Ale. Es decir, todos, el nombre comienza, le comienza por Ale. Y entonces, pues bueno, cuando triunfa la revolución, él mismo fue al sitio este donde estaba inscrito, y cerca de donde mismo también Batista, y pidió allí. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Quién le iba a decir que no si Fidel era el dueño de Cuba, el rey de Cuba? Entonces se cambió el nombre, se quitó el Hipólito y se puso Fidel Alejandro. Fidel Alejandro. También por lo de Alejandro Magno y todas estas cosas, porque esta gente juega con muchas cosas, ¿no? Con muchos detalles. Incluso para él también, a él le gustaba mucho el número 13. Y como nació un día 13, entonces 13 más 3 más 13 es 26. Por eso utilizó un 26 de julio para entrar en la historia. Se comenta también que fue captado el 26 de julio del año 47 por la CIA. Luego, a ver qué otro detalle con el número 26, que en estos días pues andaba analizando todo esto. Hay otra cosita más que tiene que ver con el 26, que ahora no recuerdo. Y encima, el día que salen de México hacia Cuba, en un yate, que salen, que no tenía necesidad de utilizar ese yate si él en Cuba no estaba desterrado. Él pudo en Cuba haber hecho su revolución sin ningún obstáculo, pero todo esto es manipulado para darle el toque bíblico, digamos, ¿no? Del hombre que viene a salvar
a su pueblo con una barba y incluso 33 lo llevan años. al poder ya con la edad de Cristo, con 33 años, sí señor. Y encima se murió un día 26 de noviembre, es decir, el mismo día que salió de México para Cuba en el año 56 y luego se muere cuando se murió, yo no sé, hace 5, 6, 7 años, se muere también, eligió para morir también un 26 de noviembre, que a lo mejor es mentira, pero nos dicen eso porque ellos juegan con todo y ellos saben que el pueblo cubano es muy supersticioso y todo eso. Y entonces, pues, esto puede entrar en este tema de las manipulaciones, como también cuando desembarcó de aquel yate que dijo que se había quedado con 12 hombres, que bastaba para hacer la independencia de Cuba. Ahí se estaba también comparando con los 12 apóstoles. Y era mentira porque yo conocí a uno que estuvo allí y me dijo que allí estaban 45, que allí no había nada de 12, que eran 45, pero toda esta gente tenía que guardarle a él todos los secretos y todo, porque desde que él los captó, hay mucho chantaje en todo esto, muchas amenazas. Si me traicionas, no te queda ni un familiar vivo. Es una mafia. El comunismo es una mafia. Es la mejor manera de legalizar una mafia. Eso es lo que es el comunismo. Y bueno, las pruebas pues sobran por todas partes. Es un sistema que tiene más de 100 millones de muertos y todos han sido, todos los presidentes comunistas, como muchos capitalistas también, de países capitalistas, han sido puestos por el nuevo orden mundial. El comunismo es el mejor negocio del capitalismo para destruir naciones y luego, pues bueno, en el caso de América, de nuestra América, podemos incluir a la del norte, que también está afectada por esto. Desgraciadamente no abren los ojos para darse cuenta de estas manipulaciones, y la del sur, más que claro lo tenemos, ¿no? Y Fidel era el hombre clave, fue elegido desde muy jovencito para destrozar el buen rumbo que en aquel momento llevaban los países de América. Incluso, ya que hablaste de Maduro, a Maduro lo prepararon en Cuba y en Cuba le crearon la enfermedad a Chávez para que Chávez muriera, porque era más fácil manipular a Maduro que a Chávez. Chávez. Y como puedes ver, sí, era más fácil manipular a Maduro que a Chávez, aunque Fidel tenía a Chávez en la mano. Incluso se dice que todo el oro de Venezuela Chávez lo dejó guardado en Cuba. Ya tú sabes, si eso es cierto, pues no lo verán jamás, ¿no? Increíble. Y entonces, entonces esto de Maduro, eso, porque iba a ser más fácil de manipular. Y ya tú ves los Estados Unidos, tanto cuento de que no quieren el comunismo, y lo permiten. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. Les interesa. El de Cuba está más que claro. Y mira que Fidel le hizo daño a norteamericanos que tenían negocios en Cuba. Y ellos, por menos que eso, han invadido otros países. Y Fidel Castro apoyó el terrorismo internacional, el narcotráfico, tenía relaciones con Pablo Escobar, todo eso estaba demostrado. Claro, Y nunca lo tocaron, ni claro. tampoco cuando creó la desgracia en Venezuela, porque interesa que los ricos del sur de las Américas lleven el dinero para la Florida, que la Florida, crear la Florida, fue una misión que tuvo Fidel Castro, espantando a los cubanos de Cuba poco a poco para que hicieran la Florida, lo que es la Florida hoy. Pues la Florida era un pantano, y sobre ese pantano los cubanos, drenando y rellenando, hicieron lo que es hoy en día. Por eso los huracanes hacen ahí tantos estragos, porque eso no era una zona propia para la vida humana. Ahí estás en una piscina y cuando vienes a ver tienes al lado una serpiente, porque eso no era para nosotros. Claro, Pero y es el una ingenio zona, de los cubanos, que era es una algo... zona, Nelson. Sí, te escucho. Y es una zona, Nelson, de la Florida donde hay mucho caimán, ¿no? Hay muchos caimanes, serpientes. Era Bueno, una zona, o es una zona muy pantanosa,
y también algunos dicen que malsana para la vida, ¿no? Por su clima Sí, sí, cálido y bueno, pero llega allí masivamente miles de cubanos y me llama mucho la atención algo que usted dice. Venezolanos, yo tengo muchos amigos venezolanos y muchos adinerados en Venezuela que sacaron sus empresas. ¿Para dónde se fueron? Pues el 90% efectivamente están en Miami, están en Tampa, están en muchas ciudades de la Florida. ¿Mm? Entonces, la migración que ha provocado todo esto hacia los Estados Unidos y hacia el estado de la Florida ha sido impresionante. claro. Y luego también allí tienen para ponerle la tapa al pomo a los cubanos, que son muy buenos clientes, porque el cubano en el desespero, cuando sale de Cuba por tener de todo, pues todo lo quiere comprar, todo lo quiere tener, porque en Cuba no tenemos nada. Nosotros en Cuba es dichoso el que tenga 3 pantalones y 2 camisas. En Cuba no hay nada, y esto no es de ahora, esto ha sido siempre. Yo me acuerdo cuando era joven, a veces me separaba de alguna novia porque me daba vergüenza que me viera siempre con la misma ropa. Malamente tenía unos pantalones y 2 camisitas y, y, a veces la chiquilla, pues, oye, mi dónde se metió, estará con otra, no, lo que no tengo ni ropa para ir a verte, no fastidies. Claro. Y cosas así, lo típico, ¿no? De ese tipo de sistemas. Y bueno, un desastre el sistema comunista y tristemente se lo quieren poner a todos los pueblos. Ellos tienen el objetivo de reducir la población mundial y entre tantas cosas que tienen eh, en ristre preparadas para eso, una es el implantar el comunismo en los pueblos o que por lo menos estén ahí en la guerra la gente, unos por quitárselo de encima, otros por ponerlo, y así estamos entretenidos hasta que ellos decidan dar el golpe final, ya sea con una inyección, no sé si esta misma que nos están Y ellos vendiendo no ahora, tienen que no han afán, tenido ni tiempo para comprobar. No, no, no. ellos No. no tienen ningún afán. Ellos, ellos son de hierro. Entonces, pues eso. Eh, Nelson, es tengo triste una lo que estamos pregunta. viviendo en América. Sí, Nelson, me llama mucho la Dime a ver si atención. te da por. Usted creció en esa Cuba de los años 60. En la conversación anterior nos comentó cómo eran esos campos de concentración en la isla. Quisiera que me ampliara un poco el tema. ¿Cómo era que esos muchachos que crecían allí eran adoctrinados por un régimen, en este caso a la cabeza de Fidel? Sí. Bueno, el tema de los campos de concentración. Eh, en Cuba se le llamó pueblos cautivos, porque los cubanos a pocas cosas le dan el nombre que merecen. Incluso hubo muchos niños que los padres mandaron hacia los Estados Unidos, niños solitos, para que fueran adoptados por familias estadounidenses y que no tuvieran que sufrir el comunismo. Y a esta operación, cuando le podían poner un nombre eh, más que dijera lo que verdaderamente era, le pusieron los niños de Pedro Pan. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, en Cuba, en los campos de Cuba, concretamente en el centro de Cuba, que es de donde soy, eh, allí, pues bueno, las familias campesinas vivían en el verdadero paraíso. Ellos, una zona llena de cafetales, de ríos, el ganado vacuno, ovejas, cabras, los cerdos, allí aquello era el paraíso, ¿no? Y entonces, cuando Fidel eh, le dan el poder a Fidel, porque Fidel no ganó la guerra, a Fidel desde los Estados Unidos le ordenaron a Batista que se fuera para que le cediera el poder a Fidel. Y lo primero que hizo Fidel, bueno, enseguida se sublevan contra Fidel muchos hombres y también mujeres y se van para esa zona concretamente del centro de Cuba, esa parte montañosa que está en el centro de Cuba que se llama Escambray. Y allí eh,
la gente preparados militarmente, incluso muchos militares que habían ayudado a Fidel también se fueron para allí a enfrentarse, porque ellos lo menos que se imaginaban era que todo estaba manipulado de los Estados Unidos. Y allí, concentrado, ¿qué hace Fidel? Pues bueno, a las familias, primero quita a toda la gente que tenía comercio en esa zona para que esta gente no tuvieran ningún tipo de abastecimiento, es decir, pan, judía, arroz, todo esto le quita todo a aquella gente. Y luego saca a los terratenientes porque el ganado, todo eso servía para comida para los rebeldes, ¿no? Y entonces crearon en varias partes de Cuba varios campos de concentración, eso no tiene otro nombre, y para ahí mandaron primero a los hombres. Dejaron a las mujeres con los hijos solos en los campos y mandaron a los hombres, y a los hombres los obligaron a construir las casas, unas casas prefabricadas, ¿no? Unos palomares ahí. Y entonces esto, cuando los hombres terminaban las casas, en la medida que iban terminando casas, para allá le llevaban a las esposas y a los hijos. El caso nuestro, de mi familia, fue distinto porque a nosotros nos llevaron y no nos llevaron para ninguna casa. A nosotros nos llevaron para unas naves que estaban forradas de saco. Esto te lo cuento por mis hermanos, ¿no? Que yo era el menor y yo esto no lo pudiera recordar, pero lo he oído hablar tanto que siento como que yo lo vi. Y yo estaba allí, claro, pero yo estaba en los brazos de mi madre. Entonces, eran naves con las paredes forradas de saco. En algunas dormían los hombres con los muchachos ya grandecitos y en la otra las madres con las niñas. Muchas niñas, ya que tenían 14, 15 años, se las llevaron para La Habana, para el hotel que antes se llamaba Habana Hilton, que ahora se llama Habana Libre, y allí Fidel Castro tenía su campamento. En ese hotel afincó él su campamento, y entonces estas niñas, allí tuve yo dos hermanas mías, estas niñas allí en aquel sitio las llevaron sobre pretexto de que iban a estudiar corte y costura, pero aparte de que es verdad que le dieron clase de eso, el objetivo principal era que sirvieran como escudo humano para que no le hicieran atentados a Fidel en su campamento, que era el hotel aquel que estaba lleno de niñas campesinas de la zona esa del centro de Cuba. Y aún así me cuentan mis hermanas que una vez le pusieron una bomba, pero que bueno, no le hizo daño, no estuviéramos contando esto ahora. Nelson, Pero posiblemente sí, porque sí. no, es que Te escucho. hablando de los atentados, siempre la historia registra que Fidel Castro sufrió muchos atentados, entre esos muchos Eso es otro cuento. perpetrados por la CIA, ¿no? Pues eso nos cuentan, nos cuentan. Pero Claro, quién atacaba a claro, Fidel Castro claro. entonces, si no era la CIA? Mira, a Fidel Castro es verdad que alguna que otra vez dentro de Cuba le prepararon algo, pero siempre los capturaba antes de que llegaran a ejecutarlo, ¿no? Y la CIA comete la vergüenza de decir que le intentaron preparar a Fidel 630 atentados. O entonces, o la CIA es una basura, o el G2 cubano era una maravilla. No, simplemente que el G2 y la CIA son lo mismo y esto es como para decir, yo voy al trabajo, pero no trabajo. ¿Sabes? Búscalo, pero no lo encuentre. Esto es así. Y como bien dice Servando, nuestro gran Servando González, las derrotas de estos títeres son las victorias de sus amos. Es decir, yo paso la vergüenza, pero a mí me pagan para que yo pase la vergüenza, para que yo quede mal. Quien tiene que estar contento es Rockefeller. Por ponerte un ejemplo, yo quedo como un mentecato, como un inepto, pero mi amo es el que tiene que estar contento. Y esa es la razón porque si Fidel vivía la vida en el mar pescando,
Además, siempre estaba en actos públicos bajo el cielo, sin techo ni nada, que podían ponerle un cohete en la cabeza, pero no interesaba. Los Estados Unidos lo que hacían cada vez que en Cuba se revolvía un poco la cosa era sacar a los enemigos de dentro, pero nunca sacó a los dictadores. Es decir, que las pruebas sobran de que Cuba ha sido manipulada, pero desde mucho antes de Fidel, por esta gente. Lo fue y lo sigue siendo. Ahora mismo las revueltas estas que hubo en Cuba, estos pobres cubanos, pensando que los Estados Unidos iban a venir a ayudarle. Nada, nada, si ellos lo pusieron y ellos necesitan a Cuba como está. Cuba, lo que hay con Cuba es un experimento. Lo que no sabemos es qué es lo que quieren al final de ese experimento. Eso es lo que no sabemos. Sí. Pero momentáneamente a ellos no les interesa la libertad de Cuba. Nelson, le quiero trasladar ya por último una pregunta de un oyente que me la formuló y me pareció muy curioso, y él me dice que si existe alguna relación de la CIA, Fidel Castro, y el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Bien. Sobre este tema está claro que hay una gran cantidad de versiones. Hay una gran cantidad de versiones y está claro que existe una relación, pero no es curiosamente directa. Es decir, no es Fidel el que mandó a matar a Kennedy. Sin embargo, a Kennedy, y esto, pues bueno, esto es contrastando versiones de otra gente, sobre todo de una novia alemana que tuvo Fidel Castro, que después la reclutó la CIA, y esta mujer tiene un libro muy sincero, lo que no te digo el nombre del libro, porque el nombre del libro, si lo digo parece que lo estoy diciendo yo, porque ella vivió siempre enamorada de Fidel Castro, y entonces por ahí lo tengo el libro. Y esta mujer que se llamaba Marita Loren, para mí es la más, la que mejor, incluso ella fue llamada también, cuando la muerte de Kennedy, ella fue llamada también a los interrogatorios. Ella vivió en los Ella Estados Unidos. incluso iba siempre, siempre, era alemana, pero después de la Segunda Guerra Mundial se fue para los Estados Unidos y bueno, Fidel pues la conoció en el mar, se subió al barco donde el padre de ella era capitán, un barco llamado el Berlín, que todo esto ya lo hacía, seguro que le dijo a Fidel, oye, te vamos a mandar una alemana para allá, trata de todo eso está planificado, todo, y luego pues, el poder, pues a Fidel Castro en aquel momento era un chiquillo de 33 años y tan famoso como Elvis Presley, pues no sé, también cualquier mujer creo que le hubiera llamado la atención ese tipo que tenían como un Robin Hood. Y el poder, desgraciadamente no hay otras palabras. Y entonces, ¿qué cuenta ella? Vale, aquí hay un tipo que era un guerrero norteamericano, estadounidense, que fue el guía de Fidel desde el Bogotazo. Ese tipo se llamaba Frank Sturgis y estuvo con Fidel Castro en la Sierra Maestra. Yo tengo una foto de ellos por ahí, incluso también la foto está en el libro de Marita Lorenz. Este tipo participó del equipo que mataron a Kennedy. Incluso ella iba para Dallas el día antes en un carro con ellos, con todos los implicados en el tema este, incluyendo el que culparon de la muerte de Kennedy. Y ella se bajó del carro, no sé en qué parte del camino se bajó del carro, lo que no recuerdo era si se bajó o si le dijeron que se bajara. Y el tema principal de la muerte de Kennedy viene por Allen Dulles, que era el director de la CIA, que estuvo en la Casa Blanca, es decir, con el gobierno de Eisenhower. Estaba el secretario de Estado, era John Foster Dulles, hermano de este,
de Allen Dulles. Y esta gente, cuando Eisenhower termina su gobierno, el gobierno de Kennedy heredó al director de la CIA, que ya estaba también la invasión de Bahía de Cochino, estaba ya en los planes. Y entonces Kennedy queda como el que traicionó a la invasión de Bahía de Cochino, que se la pusieron a Fidel en las manos. Y este hombre, Allen Dulles, el director de la CIA, cuando fracasa todo aquello, en una reunión, Kennedy arremete contra él. Kennedy lo tildó de bastardo. Incluso en la reunión Kennedy cometió el error de decir: algo está pasando en la CIA y esto quiero que se investigue. Eso ya era una condena para Kennedy. Incluso echó del tema a Allen Dulles. ¿Qué pasa? Que luego de esto, de lo de Bahía de Cochino, viene por cierto, entre una cosa y la otra viene el embargo a Cuba, en la segunda fase del embargo, que era ya recia, que Kennedy el día antes de firmarlo a su secretario, a su jefe de prensa, le pidió 1000 tabacos puros, porque sabía que ya se iba a acabar el comercio con Cuba y los Estados Unidos. El hombre le trajo 1200, le consiguió. Y dice el hombre, Pierre Salinger, que Kennedy, cuando recibió los tabacos aquellos, todo alegre, sacó un papel muy grande de una gaveta y lo firmó. Era el embargo a Cuba. Y siguiendo esto, viene la crisis de los misiles en el año 62, en octubre. La crisis de los misiles, que también el único muerto fue un piloto estadounidense, que lo mató el mismo Fidel y no pasó nada. El mismo Fidel apretó la tecla del radar que lo tumbó, y esto lo cuenta en un libro el secretario de Fidel, Carlos Franklin. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre esto de la crisis de los misiles, el presidente soviético le dijo a Kennedy que si le cortaba la cabeza a Fidel Castro, que no iba a haber ningún conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Kennedy eso se lo tomó en serio. Y lo que condena a Kennedy es que, como pasó la vergüenza la primera vez y tuvo que comprar a los prisioneros, a los que no murieron en los combates, los tuvo que cambiar por compota, una barbaridad de millones tuvo que dar por ellos. Y Kennedy les prometió a estos muchachos que iban a hacer una invasión en serio. Eso es lo que condena a Kennedy. Pero aunque haya gente que dice que si participaron cubanos, no. Eso fue un equipito de muy buenos tiradores, porque la forma en que mataron a Kennedy, pues, en un carro en movimiento, pues tienen que ser expertos. Y un experto en esas cosas, pues era Frank Sturgis. Incluso Marita Loren en su libro cuenta que una vez le preguntó a Sturgis si él fue el que mató a Kennedy, y que el tipo le respondió con una sonrisa, ¿no? Que no le afirmó, pero todo ese equipo, y el que esto organizó fue el director de la CIA. Ahora, claro, directamente Fidel no tiene nada que ver con esto, pero sí lo que ocurría en Cuba, claro que tuvo que ver con la muerte de Kennedy. También hay algo ahí con el tema de Kennedy, que Kennedy quería meterse con el tema este del dólar, cosas que no sé explicar, pero sí, para que el dólar se acuñara en los Estados Unidos, por decirlo así, de esta forma campechana. Y esa es una de las cosas también que se suma a la necesidad de exterminar a Kennedy, porque era un estorbo. Era un estorbo. Claro. El hombre como que reaccionó, recapacitó, y detrás matan al hermano por querer investigar. Y que no esperen nunca documentos desclasificados. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. No hay documentos desclasificados de algo tan importante. Y la cadena de muertes que ocurre detrás de la muerte de Kennedy, para no dejar ni huella, es que es alucinante. Claro. Búsquenos en Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio _ en Instagram, así nos encuentran, Pandemia Misterio _ en el Instagram,
y en mi cuenta @DaReyesPrieto. Nelson Machín Viera, nuestro invitado con esta conversación deliciosa, reveladora y muy impactante. Nelson, le digo gracias por todo esto que nos está revelando y simplemente déjenos digerir porque es mucha información. Y vamos a conversar más adelante para seguir ultimando esta información tan desclasificada, que esta sí es información desclasificada que usted nos trae. Muchas gracias, Nelson. Le agradezco por esta gran intervención. Gracias a ti, mi amigo. Gracias. Le envío un abrazo. Y yo a ustedes. Gracias. Muy amable.